Respaldo de automotores y anexos. Aplican restricciones. El Dorado Restaurante, cocina peruana e internacional. Reviva y disfrute sus momentos especiales en el mejor restaurante de la ciudad. Iniciamos la temporada de langostas jumbo rojas de Galápagos. Nuestro chef Ovidio Gabela les invita a disfrutar de esta temporada de langostas. Delicias del mar como ostras, pangoras, corvinas de profundidad. Además, carnes importadas, picaña, ribeye angus. Consulte por nuestro servicio a domicilio. Reserve su privado al 3331-486 o al 098-18-53-652. El Dorado Restaurante, Federico Páez y 14200 y Huanhuiltahua, detrás de la iglesia de Fátima. Celebra cada ahorro como un gol con la promo ahorro mundialista de Banco Pichincha. Por cada $50 que incrementes mes a mes en el saldo de tu cuenta de ahorros, participas por camionetas Toyota Hilux, duplicaciones de saldo y televisores Samsung de 55 pulgadas 4K. Además, puedes ganar hasta $1 millón. Entérate más en tu app Banca Móvil o en www.pichincha.com. Banco Pichincha, en confianza. Aplican condiciones. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 8:13 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas; el economista Fidel Jaramillo, también catedrático, exministro, exfuncionario internacional; y el ingeniero Osvaldo Landazuri, analista económico y empresario. Les invitamos para analizar la proforma presupuestaria del 2023 con algunos anuncios, y queremos consultar también el peso que habría en una proforma presupuestaria. Ayer el presidente se refirió en entrevista con Carlos Vera precisamente al aumento salarial, a lo que habría que sumar esta carga también que hay, más allá del derecho que tengan los diferentes sectores, la carga que hay con la ley de reforma a la ley de educación, que implicó un aumento salarial, incluso de bonificaciones. ¿Cuánto peso y cuánta carga tiene estos subsidios, estos pagos, que según el gobierno es una inversión? Salarios del sector público que subirían a 740 millones de dólares en el 2023. Antes de darle la palabra, quisiera ilustrar con el anuncio que hiciera anoche el presidente Guillermo Lasso. Se invirtió $8.000 millones en lo social. Mi gobierno, en este año completo, 13.000. Vamos despacio. ¿Cómo saca esa cifra usted? 60% más. Suman los presupuestos de los ministerios de Educación, Salud, Vivienda, Trabajo y Seguridad Social. Pero ahí también hay pago de salarios. Pues salarios no hay, pago de salarios no hay inversión social. ¿Y el salario del médico qué es? ¿Qué es? ¿Usted lo considera inversión social? Pero por supuesto que sí, pues. Si el médico atiende a los pacientes. ¿Y el sueldo del maestro? ¿Qué es? ¿Eso no es inversión en educación pública? Pues, no, usted está equivocado. Ok. Totalmente equivocado. Inversión social no es infraestructura. ¿Sabe lo que puede ser burocracia? Y no es el 1,5 millones de gente que recibe bonos ahora. ¿Perdón? No es inversión social, infraestructura, eso sí. Y el 1,5 millones de gentes que recibe bonos ahora, 300.000 más que antes. Pero por supuesto. Ok, eso es inversión social. Pero usted me pone en la lista de burócratas del Ministerio de Educación. ¿Usted le llama inversión social? No. Usted está equivocado. Usted no sabe nada de administración pública y, con todo respeto, dígalo, no hay problema. Sus opiniones no son válidas en estos temas. Sin problema. El sueldo del médico. Cuando un paciente en una consulta privada llama a un médico y le paga el valor de la consulta, ¿para qué le pagas? Si este es un burócrata. O sea, el gobierno invierte $900 millones mensuales en inversión social, más o menos, vea usted, ¿qué es lo que paga la burocracia? A usted le envié directamente
un video que yo grabé con mi teléfono del hospital de Bahía. Ese hospital, Carlos, requiere médicos. Porque si usted, por ejemplo, en Manaví, previo al terremoto, habían 700 camas. En marzo 31, cuando inaugure el hospital de Pedernales, Manaví tendrá 1.000 camas. Faltan 9 millones 300 para equipar el de camas Bahía. más. Sí, señor. ¿Cómo atiende 300 camas más sin médicos, sin enfermeras, sin tecnólogos? Esos sueldos es inversión social, como el sueldo de un policía es inversión social en seguridad. Bien, luego de ese pronunciamiento del presidente Guillermo Lasso, le consulto al economista Fidel Jaramillo. ¿Es inversión social cómo afrontar el tema de los salarios, siendo importante para el sostenimiento en el Estado ecuatoriano? Buen día. Buenos días, estimados la audiencia y compañeros de panel. Un saludo especial a Miguel. Bueno, creo que es un debate muy importante discutir qué es lo que constituye verdaderamente gasto social, qué es lo que influye dentro de las remuneraciones, dentro de los ministerios del área social. Y bueno, efectivamente, de acuerdo a la metodología internacional, aquellos salarios como remuneraciones de profesores o médicos, efectivamente sí consideran como parte del gasto social. En ese sentido, el presidente tiene razón, el periodista que le entrevistaba no está en lo correcto, pero creo que eso es algo secundario a la discusión que estamos enfrentando en este momento. Creo que el país está analizando un nuevo presupuesto que incluye un incremento importante de las remuneraciones del sector público. Y aquí yo quisiera hacer como 3 consideraciones. Más allá de posiciones políticas o ideológicas. En el primer lugar, creo que es importante contar con un servicio civil profesional, eficiente y bien pagado. Eso es fundamental para entregar bienes y servicios públicos de calidad que mejoren el bienestar de los ciudadanos y que contribuyan también a mejorar la productividad de la economía general. Segundo, hay que tomar en cuenta que más del 90% de los empleados públicos precisamente están en las áreas de educación, salud, seguridad y justicia, que son las áreas claves para la entrega de estos bienes y servicios públicos fundamentales para el país. Es decir, que hay poco margen, pues, para hacer recortes o para hacer ahorros, dado que son funciones, pero estratégicas para el país. Y tercero, en el caso del Ecuador, si comparamos con otros países de América Latina, el porcentaje de empleo público sobre el empleo total no está excesivamente por encima del promedio. Es más, América Latina está alrededor del 12% del empleo público como del empleo total, y en el caso del Ecuador está debajo del 10%, en realidad cercano al 6%. Entonces, en estándares internacionales, no es que tengamos en número una excesiva burocracia. Ahora bien, habiendo dicho esto, realmente lo que tenemos que ver es, primero, tenemos las disponibilidades de recursos para hacerlo, y realmente lo que tenemos es muy escaso. De hecho, el Ecuador, en cambio, si es que uno mide remuneraciones sobre PIB, está muy por encima del promedio de América Latina. Es decir, que el Ecuador está pagando más allá de sus posibilidades. Segundo, el incremento es superior al 6%, bastante superior a la inflación, es decir, que estamos aumentando en términos reales el gasto salarial del gobierno. Y tercero, para mí, lo más importante es que estos gastos, estas remuneraciones salariales deberían traducirse en mejoras en los servicios públicos. Y desafortunadamente estamos en el peor de las situaciones, porque la calificación de los servicios públicos en el Ecuador está cayendo en picada, la gente se queja de esa calidad. Y los resultados, estamos hablando de resultados malísimos de educación, resultados muy pobres de salud pública. Los niveles de desnutrición crónica infantil en el Ecuador solo son superados por Guatemala. Estamos vicecampeones, empezando por la cola. Y entonces no se justifica no se explica, o es difícil justificar aumentos salariales reales cuando no tenemos las disponibilidades y cuando no estamos entregando esos bienes y servicios con eficiencia. Yo creo que amerita hacer, como lo decía un informe del Banco Interamericano de Desarrollo hace unos años, tenemos que hacer más
con menos, y tenemos que mejorar esa eficiencia en el gasto público, de tal manera que aumentos así simplemente por compensar la inflación, si no se traducen en mejoras en los servicios y del bienestar de los ciudadanos, pues son muy difíciles de justificar. Economista Jaramillo, es decir, debería ir a la par el pago de un salario con el mejoramiento de servicios, y eso lastimosamente, como usted señala, es deficiente. Y si estamos hablando del gobierno central, ¿qué decir de los gobiernos autónomos descentralizados? Es realmente un fracaso. Provincias Manabí, Esmeraldas en el abandono. Hay los recursos hídricos, hay la tubería y no hay el servicio. Eso es gestión administrativa. Usted citaba también, economista Jaramillo, que tal vez comparando el número de empleados no es de otros países. Claro, si uno compara con Argentina, en donde hay un potencial electoral, millones de empleados en el sector público, pero también hay contrastes. En el caso ecuatoriano, el Seguro Social, que tenía hace 15 años 10,000 empleados, hoy tiene 36,000 empleados. Es decir, no equipara, economista Jaramillo, entre el ingreso y lo que hacen y sirven finalmente al usuario. Así es, y por eso es un poquito grosero para el ciudadano de a pie, que va y se siente muy mal servido cuando va a atenderse en una institución pública por alguno de los trámites, que además de mal atendido, se le suba los sueldos a las personas que lo maltratan, ¿no? Aquí varios países han intentado, yo creo que herramientas muy útiles para gestión pública. Por ejemplo, en el Perú se hicieron programas estratégicos en salud, en educación, donde, por ejemplo, el presupuesto de salud para varias entidades estaba atado a los resultados en reducción de la desnutrición crónica infantil. Es decir, que solo habían incrementos salariales y en general incrementos presupuestales para dichos sectores, si por ejemplo los resultados en la reducción de la desnutrición crónica infantil se daban. Si no se daban, no había aumento de presupuesto. Igual en el caso de educación, si se mejoraban las evaluaciones de la calidad de la educación en los diferentes exámenes estandarizados, entonces esto significaba que habían bonos para no solo los profesores, sino también los rectores, etcétera, y los administradores del sistema de educación. Yo creo que eso es importante comenzar a experimentar en el país también, porque realmente, como decía, es una ofensa para el ciudadano de a pie que está maltratado y que encima más tenga que pagar a través de sus impuestos incrementos salariales sin que haya esa correspondencia en la calidad de los servicios públicos. Yo creo que dentro de la administración pública, además, estamos hablando de 415,000 empleados públicos. Claro, ¿de dónde llegamos, no? Tuvimos una década de expansión significativa, ¿no? Teníamos menos de 400,000, teníamos y llegamos a 500,000 de empleados públicos. El presupuesto en remuneraciones pasó de 4,000 millones a casi 11,000 millones en 10 años. Es muy difícil, como decía, hay mucha inflexibilidad en ese presupuesto de remuneraciones, pero hay mucho espacio de trabajar con aquellos empleados públicos motivados, convencidos de que pueden hacer su trabajo y que pueden servir mejor al ciudadano, trabajar con ese grupo que es la mayoría de servidores públicos para realmente demostrar que lo que se gana se traduce en mejoras a la atención al ciudadano. Bienvenido al economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas. ¿Cómo manejar este tema? Hablaremos más adelante de la proforma del 2023, pero el tema salarial, como explicaba el presidente de la República, según su versión, es inversión, cuando se estima que el próximo año se va a subir el salario en el sector público que requiera 740 millones de dólares adicionales, que viene a representar entre el 9 y 10% del PIB, que resulta alto o no. ¿Qué significa esto? Economista Fausto Ortiz, buen día. ¿Cómo está, Miguel? Buen día, gracias por la entrevista. Saludos cordiales a Fidel, a Osvaldo y a la gente que escucha el programa. Si uno mira los números del presupuesto del Estado del 2022 y mira las cifras que podrían ocurrir en el 2000, nominal de este año 2022, que va a dar cerca de 116,000 millones de dólares
y lo contrasta contra el del 2023, que va a andar, según cifras oficiales, de 122 mil millones de dólares, resulta que el salario del año actual, la nómina del año actual en el presupuesto del Estado, es algo así como 7.8% del Producto Interno Bruto. Y la nómina para el año siguiente, la expectativa para el año siguiente, con ese incremento de entre 600 y 700 millones de dólares que pueda tener, pasa a 7.91. Es decir, sí, hay un incremento que no supera el 0.1% del Producto Interno Bruto, pero sí hay un incremento. Ya, entonces, eso de ahí el gobierno lo tiene que manejar. La parte difícil es que tiene que financiarlo con ingreso permanente. Esa quizás es la parte más complicada. No tanto el incremento como tal, porque de alguna forma es un incremento similar a lo que está creciendo la economía, compensando un poco lo que está creciendo la economía. Otra vez, volviendo a las cifras del Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto crece nominal de un año a otro en los planes el 5%, 5.2%, y el salario está creciendo 6.6%. Es decir, sí, es cierto, crece un poco más arriba de lo que crecerá el Producto Interno Bruto en términos nominales. Y acá hay que ser claro, no es una decisión política del gobierno incrementar esos 600 o 700 millones de dólares, es una consecuencia de un dictamen de la Corte Constitucional. El gobierno quizás no tenía intención de subir ese porcentaje a la nómina pública y peor enfocarlo solamente a un sector del sector público. Digamos, no es que está subiendo a todo el mundo un porcentaje, está cayéndole sobre solamente un sector, que es lo que le ha dictado la norma constitucional, y que eso también le va a poder traer algún tipo de cola de cara al futuro. El asunto acá es que el gasto del gobierno no es capaz de empujar la economía, y como no ha sido capaz de empujar la economía en los últimos años. Si uno mira el gasto total del año 2022, representa frente al PIB algo así como 20.1% del Producto Interno Bruto. Y el gasto total estimado para el otro año es el 21% del Producto Interno Bruto. Es decir, hay un incremento, pero ese crecimiento de ese gasto no es suficiente para decir, el sector público es el motor de la economía y va a ser capaz de empujar la economía y que crezca la cifra que ha estimado el Fondo Monetario, que es 3%, que creo que está completamente optimista. Yo creo que el valor va a ser ligeramente inferior a esa cantidad, ojalá igual a la estimación de este año, que es 2.7, que también podría estar un poco optimista. Entonces, es muy poco lo que se puede esperar del gobierno en el tema público para empujar la economía, y entonces lo que queremos ver es cómo el gobierno pasa señales claras hacia el sector privado para que sea el que dinamice la economía, porque en el sector público están todavía en esta onda de bajar el gasto, de bajar el déficit, de tratar de pasarle al siguiente gobierno una situación maravillosa sin déficit fiscal, para que el otro gobierno venga y destroce la economía, que sería fatal. Economista Ortiz, consecuentemente, una de las filosofías debería ser gasto permanente con ingreso permanente, pero esa ha sido una distorsión. Lo que sucedió en la propia Asamblea, el aumento de los maestros, más allá de la legitimidad que tengan en el reclamo. Claro, desde el Ministerio de Finanzas, desde hace mucho tiempo, están haciendo una pequeña trampa con el tema de los ingresos permanentes y gastos permanentes. Le pongo un ejemplo. A los municipios, prefecturas y juntas parroquiales, lo que se llaman los gobiernos autónomos descentralizados, hay que darles el 21% de los ingresos permanentes. Ese gasto, al ser originado en los ingresos permanentes, es un gasto permanente. Y ese gasto debería financiarse con ingresos permanentes, es decir, de los impuestos, efectivamente, apartar el 21% y financiarlo. Pero eso no ocurre, se está financiando o con petróleo o con deuda. Entonces estás desde el mismo gobierno, no solamente, de algunos años hacia atrás, se ha venido haciendo esta figura de financiar ese gasto permanente, que aunque sea gasto de capital, es permanente, se lo está financiando con impuestos, se está financiando con petróleo o con deuda, haciendo insostenible. Y ahora le toca al gobierno recibir un impacto adicional, que es este gasto de personal, que es mucho más claro que es un gasto permanente, que el gobierno tendrá que ver cómo lo financia en el presupuesto del Estado 2023 y obviamente los años siguientes. Ingeniero Osvaldo Landazuri, bienvenido.
¿cómo ve este tema del manejo presupuestario, la proforma y el tema salarial finalmente que hemos tocado en primer término? Buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a Fausto y a Fidel y a la audiencia. A ver, yo creo que se han mencionado algunas cifras, algunos conceptos que son relevantes, pero creo que a mí todo esto me lleva a insistir en lo que yo he planteado ya por años, y es que el modelo de desarrollo que el Ecuador está planteándose como país es el que no es sostenible. Entonces, en esa línea, Miguel, lo que sucede es que realmente yo veo que la proporción del gasto corriente es absolutamente desbocada. Es decir, más allá de que el número de burócratas que tenemos pudiera estar dentro de un promedio, yo veo que la relación que tiene el gasto corriente, insisto, y el propio tamaño del Estado ecuatoriano está desbocada frente a la economía. Por otro lado, me preocupa muchísimo el crecimiento que vamos a tener en salarios y es indudable que es por un dictamen de la Corte Constitucional que tiene que ver con los maestros, con la ley intercultural. Pero lo cierto es que al final del día yo me pregunto, bueno, ¿a dónde está yendo todo esto? Es decir, ¿qué va a pasar con la sostenibilidad? Porque lo que Fausto comenta realmente fue un anuncio que yo lo hice hace años y que era muy molestoso y que yo les decía, los diferentes gobiernos están financiando gasto corriente con deuda y en resumen eso se mantiene. Entonces ahí creo que lo relevante del análisis es preguntarse hacia dónde vamos y esa es la pregunta que debemos plantearnos. Entonces yo respondo a aquello, Miguel, de una vez con la visión que yo tengo. Y en resumen, lo que deberíamos plantearnos como ecuatorianos es entender primero prioridades, es decir, qué es lo que tú tienes en relación a la recaudación, por ejemplo. Es decir, me parece que es un camino para aumentar los ingresos permanentes, no subiendo impuestos, sino cobrando mejor los impuestos. Hoy vemos que gran parte del círculo que le rodea a Lazo no paga impuestos, lo cual a mí me hace ver claramente que lo que afirman la CEPAL en el Ecuador realmente se evidencia con mucha fuerza, y es decir, que una gran parte de la ciudadanía, de empresas, no pagan impuestos. Primer tema. Segundo tema, pues yo creo que este modelo en el que el Estado está justificando su inversión a través de pagar sueldos y los servicios son pésimos, no se va a sostener en el tiempo. Es decir, debemos entender de alguna manera cómo las alianzas público-privadas comienzan a funcionar para poder prestar ciertos servicios, como por ejemplo educación. Incluso yo he mencionado, Miguel, que deberíamos hacer ya pilotos con hospitales, pasándolos a la red del Ministerio de Salud y sacándolos de la Seguridad Social. Y entonces ahí comienzo a atar cabos respecto a cómo voy cambiando el modelo, por un lado, de desarrollo del país, le hago sostenible, y por otro lado, entender cómo en este proceso vas entregando servicios de mejor calidad, porque lo contrario sí es el peor de los mundos. Es decir, tienes un presidente que está en negación, yo insisto en aquello, es decir, no tiene ni un solo error, está gastando mucho más que otros gobiernos en temas sociales, y la pregunta es, bueno, ¿qué está pasando con todo ese gasto? Y la respuesta es que realmente cuando uno ve las encuestas, cuando conversa con la gente, la insatisfacción es absolutamente grande en seguridad, en salud, en pasaportes, en cédulas, en lo que tú regreses a ver, todo está mal. Entonces, ahí es donde yo planteo que realmente, por más que le demos vueltas a este presupuesto, yo que manejo empresas de diferentes ramos, lo que digo es que no es viable, es decir, no se va a sostener en el tiempo, va a explotar algún rato. Y ese problema es el que debemos de enfrentar los ecuatorianos ya con soluciones de fondo de una y buena vez. ¿Y cuáles serían esas soluciones frente a este panorama, ingeniero Landazuri? Yo mencioné algunas, pero las recalco, las subrayo. Entonces, la primera, pues, entender que indudablemente un gobierno sin cuentas fiscales ordenadas, sin cuentas equilibradas, pues no tiene futuro. El país mismo no tiene futuro. Y es por eso que los empresarios vemos un ambiente de incertidumbre que es absolutamente grande. Es decir, no hay inversión, no hay crecimiento, por lo tanto, no hay empleo. Entonces, un primer tema, sí, hacerles viables esas cuentas fiscales. Pero yo insisto, no bajo este modelo. Es decir, yo no le encuentro salida. Tú vas a tener cada año más gasto, peores servicios y realmente se vuelve insostenible porque no vas a poder subir impuestos. Entonces, ahí es donde voy al segundo punto que yo propongo. Y ese segundo punto es analizar como ecuatorianos cómo hacemos que cierta carga que hoy tiene el gobierno,
que es carga corriente, pase al sector privado a través de alianzas público-privadas. Me refiero, por ejemplo, a cierta educación, a ciertos temas que pudieran ser prestación de servicios. El segundo tema. El tercer tema es cómo tú puedes recaudar mejor los impuestos, es decir, insisto en aquello, veo que muchas personas no pagan impuestos, de empresas lo mismo, hay una cultura sobre todo y más en la costa que en la sierra ecuatoriana en la que no se pagan impuestos, es decir, mejorar esa recaudación. Y por otro lado veo además un tema en el que si es que tú no actúas sobre la seguridad social, primero separándole del sistema de salud, del sistema previsional ecuatoriano y haciendo que el IES sea viable en el tiempo, pues probablemente esa es otra bomba perdón, la redundancia de tiempo que te va a explotar algún rato y que va a ser una explosión bien difícil de controlar. Yo creo que esos temas fundamentalmente podrían recomendarse al país como para ser analizados. Vuelvo con el economista Fidel Jaramillo, ¿cómo darle sostenibilidad? No solo el que las cuentas estén bien, sino sostenibilidad, atención social, es decir, que haya un equilibrio entre el ingreso y el egreso. Muchas gracias, Miguel, y creo que mucho lo que ha mencionado tanto Fausto como Osvaldo debe ser parte de la agenda de fortalecimiento y sostenibilidad de las finanzas públicas, que estén orientados a conseguir no solamente un crecimiento, sino un desarrollo sostenible. Ahora bien, algunas de estas reformas estructurales son reformas de mediano aliento. Creo que van a requerir acuerdos políticos de diferentes niveles, por ejemplo, temas de la seguridad social, temas de mercados laborales. Son en realidad bombas de tiempo que nos están afectando y que pesan también en las propias finanzas públicas. Pero además de tratar de esforzarnos en esas reformas muy complejas, que ya lo ha demostrado el Ecuador, pero lo ha demostrado también América Latina, lo difícil que es emprender, por ejemplo, reformas a la seguridad social y en nuestro caso al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que está en una situación de fragilidad financiera evidente, pues eso toma tiempo. Entonces, en el corto plazo tenemos que atender el incendio anual recurrente que es el manejo presupuestario. Y creo que estos últimos años dejan algunas lecciones. El Ecuador es el único país en la región que alcanzó en estos 2 años una consolidación fiscal. Es el único que está registrando en este primer semestre un pequeño superávit total y ya un importante superávit primario. Yo creo que eso es buena noticia porque atiende algunas de las preocupaciones que tiene Alejandro, el sector empresarial, etcétera, sobre la viabilidad de las cuentas públicas. Entonces, yo creo que esto ha sido algo positivo en el país. Ha ayudado mucho el mayor precio del petróleo, ha ayudado mucho también cierta dinamización post pandemia, pero también es cierto que le ha pesado todo el costo de los subsidios a los combustibles. Este año vamos a llegar a $4,000 millones, es un poquito, casi la mitad de todo lo que pagamos en remuneraciones, es prácticamente todo lo que estamos haciendo en inversión pública que se va básicamente por un subsidio que es ineficiente, que es regresivo y ambientalmente absolutamente explosivo, digámoslo así, ¿no? Entonces, creo que ese equilibrio fiscal se dio a costas de una reducción importante de la inversión pública. Y en eso sí, yo estoy de acuerdo sobre el impacto negativo que tiene que ver con una reducción en todo lo que es esa inversión, está afectando el crecimiento económico. De hecho, el crecimiento del Ecuador es uno de los más bajos, 2.7. Veamos nuestros vecinos en Colombia, 7,5% de crecimiento. Realmente el contraste es apabullante. Entonces, eso es insostenible. Entonces, yo creo que hacia adelante creo que hay que pensar en una mezcla de políticas inteligentes de manejo presupuestario que de hecho le den paso a más participación del sector privado. Creo que, por ejemplo, la experiencia favorable en el proceso de vacunación, en donde intervino el sector público en sus diferentes niveles y el sector privado, pues es una muestra de que se puede trabajar conjuntamente y obtener resultados.
y al mismo tiempo pues hacer, como decía, más con menos, es decir, buscar más eficiencias en el gasto público. Varios diagnósticos de las finanzas públicas han encontrado una serie de posibilidades de reducir gastos ineficientes, superfluos, pero más que nada mejorar la atención al empresario, al pequeño empresario, al ciudadano, al estudiante, para entregarle mejor calidad en los servicios. Creo que hay una oportunidad de oro en todo lo que es la transformación digital, la digitalización de muchos de esos servicios. La gente ya se acostumbró durante la pandemia. Debemos profundizar ese cambio cultural de manera que todo el mundo se beneficie de más eficiencia, de mejores servicios más rápidos y más baratos, sin tanto tramitador, que es ahora una de las pesadillas del ciudadano y de las empresas. Creo que por ahí vamos, no solamente entonces equilibrio y fortalecimiento en los números fiscales, sino mejor calidad y eficiencia en los servicios. Ahora, el tema de los subsidios ineficientes, como ha dicho Fidel Jaramillo, resulta difícil por la incidencia política. En este momento, precisamente, ahí los diálogos va a concluir con los indígenas y el gobierno, y no se ve salidas claras, a diferencia de otros países como Colombia, en donde un presidente de izquierda eliminó los subsidios precisamente para que haya más recursos para el sector social, economista Jaramillo. Así es, un tema difícil, el tema de los combustibles, pero yo creo que deberemos ir construyendo ciertos consensos alrededor de ellos. El subsidio general, especialmente a los combustibles fósiles, como había dicho, es regresivo, se focaliza en aquellos sectores que más consumen gasolina o diésel subsidiado, los sectores que están también utilizando intensivamente estos recursos, y por supuesto el contrabando hacia actividades incluso ilícitas. Entonces es ilícito y es ineficiente, es muy regresivo. Por otro lado, quemar combustibles fósiles ambientalmente es muy nocivo. La emisión de gases de efecto invernadero es una de las principales causas del calentamiento global y de la crisis climática que está enfrentando el planeta. Entonces, sumarnos como país a esta crisis climática, pues no tiene presentación. Ahora, ¿cómo hacer para que la eliminación de esos subsidios no afecte el bolsillo de las familias que destinan un porcentaje alto a no solamente transporte, sino a bienes que están utilizando ese transporte o esos combustibles de manera intensiva? Bueno, el subsidio directo parecería lo más eficiente, pero hay ciertos problemas. ¿Cómo llegar a toda la población que es golpeada? ¿Cómo llegar a esa población que no es estrictamente en la línea de pobreza, pero que está muy afectado, y cualquier aumento del precio de los combustibles o el transporte le pega fuerte a su bolsillo e incluso puede hacerle retroceder desde esa clase vulnerable hacia la clase pobre? ¿Cómo hacer para evitar eso? Yo creo que se han desarrollado una serie de instrumentos y se han probado una serie de subsidios directos que son mucho más eficientes y entiendo son los que están discutiéndose en las mesas de diálogo. Entre paréntesis, me parece mucho mejor sentarse en una mesa a discutir cuáles pueden ser las opciones que estar en paralizaciones o en represiones a esas protestas. Creo que es el mejor método. Pero creo que ahí la ciudadanía tiene que primero comprender la dimensión del problema. O sea, $4,000 millones de subsidios que se van de esta manera es realmente impresentable para un país con escasos recursos como el Ecuador. Justifica para toda esa juventud, esa gente que es consciente desde el punto de vista del medio ambiente, que sigamos quemando combustibles fósiles de esta manera. Esperemos que estas mesas den resultado y que comencemos a explorar
no solamente subsidios directos, sino modos de transporte no motorizado alternativos, como caminabilidad, bicicletas, patinetas, etcétera. Cambios en los usos del suelo también, que están provocando muchos de esas emisiones de gases de efecto invernadero. Cambios en la matriz energética que termine de consolidar una matriz mucho más limpia. Yo creo que todo eso va a abonar a tener un mejor manejo del medio ambiente, pero también menos costoso desde el punto de vista de subsidio de estos combustibles fósiles tan nefastos. Economista Fausto Ortiz, ¿cómo enfrentar este tema que no se ha podido solucionar de los subsidios a los combustibles? Y por otro, mejorar la calidad del gasto en los recursos del fisco. Sí, el Fondo Monetario en sus reuniones de esta semana señalaba que la expectativa del precio del crudo para el año 2023 es que caiga más o menos 13% frente al precio del año actual. Para Ecuador, el fondo había estimado 85.3 dólares por barril, cifras del mes de mayo, y más o menos va a ser el número que terminaremos en este año, si es que en los últimos 3 meses estamos hablando de un precio de crudo de alrededor de 70-74, es decir, vamos a caer en 85 dólares el precio del crudo, que son 25 dólares más de lo que estaba presupuestado. Pero si la caída de crudo efectivamente ocurre, como dice el fondo, que baje a 13%, nuestro crudo estaría en 74 dólares para el año 2023. Lo que quiere decir que tendríamos un menor ingreso petrolero frente a lo que estaba ocurriendo en este año, pero quizás más alto que lo que se presupueste. Hay una suerte de equiparación. Pero cuando voy al tema de los subsidios, es que una cosa es una expectativa declinante en el precio del crudo y otra cosa es el año actual, que fue un brinco brutal en el tema del precio. Es decir, hoy día podemos pensar en que va a haber una tranquilidad en el tema de los subsidios, el tamaño del subsidio va a disminuir drásticamente. Petro en el caso colombiano, la va a pasar suave porque va a subir el precio, pero rápidamente va a empezar a achicarlo, ¿ya? En cambio, a nosotros nos tocó el gobierno hace un año decía, como creo que el precio va a estar en 60, los congelé al nivel de 60 y nos quedamos congelados demasiado bajo frente a lo que terminó ocurriendo en el año 2022. Entonces, el tema de los combustibles y el subsidio va a ser un elemento de discusión, va a estar en la mesa de conversaciones. Ojalá encuentren el mecanismo adecuado para focalizar, pero la presión va a ser menor porque la tendencia aparentemente es declinante. Nosotros como país deberíamos estar felices porque el precio del crudo aumente un poco porque somos un país que exporta petróleo, pero acá pareciera que decimos ojalá que baje para no tener problema de los combustibles. Eso en el caso de los subsidios. En el caso del gasto, el gasto es rígido, ¿no? Si uno mira cuánto es el gasto del presupuesto del Estado sin lo que se llama la cuenta de importación de derivados, que a partir de este año entiendo que ya no va a ser presupuestada, es algo así como unos 26 mil millones de dólares. De ahí uno dice, bueno, ¿y cuáles gastos son los que puedes bajar? Salarios, cerca de 10 mil millones, no los puedes bajar, porque ese es el número de empleados públicos, más de 600 mil empleados públicos, eso de ahí no puede ser bajado. Intereses de deuda, casi 2 mil millones de dólares, difícilmente vas a poderlo bajar, y hoy día el tema de los intereses de deuda está en el mejor momento histórico que hayamos observado. Un costo de 0,5%, un costo de deuda externa por debajo del 2,5%. Entonces, eso de ahí es difícil ver cómo se lo puede ir rebajando. La plata para el seguro social, casi 2 mil millones de dólares y más de 1.000 millones de dólares del Bono de Desarrollo Humano. Uno empieza a sumar y son rigideces ahí fiscales. Y lamentablemente, donde ha habido espacio de ajustarlo, decía Fidel, es en la inversión pública, que es donde quizás no debiste haber ajustado, pero es donde hay espacio y ahí se agarró el Fondo Monetario y el gobierno para decir, bueno, por ahí ajustemos desde el gobierno anterior. Pero hay un asunto acá, el seguro social, ¿no? Desde hace más de 5 años venimos escuchando cuál es el tamaño del hueco del seguro social, lo que es el déficit actuarial. Decíamos que habíamos escuchado 200 mil millones de dólares de hueco del déficit actuarial. Luego dijimos, no es tanto, es 50 mil. Y ahora hemos regresado a otra vez a escuchar un número de más de 100 mil millones de dólares de hueco del déficit actuarial. Es decir, traído al valor presente todos los ingresos y gastos, hay un hueco de más de 100 mil millones de dólares en ese déficit actuarial. El gobierno debería hacer
el planteamiento, lo decía Osvaldo hace un rato, y ¿por qué no pensar en decir, cambiemos, no voy a poner como Estado el valor de operación de X hospitales en el país que me den esos 2.000 millones de dólares, es decir, que el gobierno asuma la parte de la salud y que le deje al Seguro Social la parte de las pensiones, y para tratar de, si nos toca incrementar el déficit fiscal por esa parte, pero que sea por un déficit fiscal que le toca manejar al gobierno, ojalá con mejor responsabilidad de lo que se ha hecho en el Seguro Social. A propósito del último tema, si el Estado no ha podido administrar el problema de medicamentos, es un ejemplo, ¿cómo lo podría hacer asumir lo que tampoco ha podido el Seguro Social en materia de salud? Es que le toca al Estado, o sea, es el Estado el que le toca hacer esa tarea y le toca hacerlo bien. Y entonces hay que presionar desde la sociedad civil que lo haga bien. Si hace falta algún esquema inclusive de concesiones, es decir, voy a ceder esta administración de las farmacias y la dispensación al sector privado, hagámoslo, que es lo que el presidente señalaba ayer, que estaba en una especie de plan de arranque. Y hay que trabajar, o sea, igual al Estado le toca manejar la salud. El asunto es, le toca a la Seguridad Social manejar la salud y si por ahí hay alguna solución que baje esa situación actuarial de ese hueco enorme, pensar que el Seguro Social en valor presente, sus flujos es más alto que el valor de la deuda nuestra, que ya es enorme, y es más alto que el tamaño del Producto Interno Bruto, entonces estás diciendo, ya no solamente es manejable el Estado, es inmanejable la Seguridad Social, y entonces eso también aleja a que la gente diga, yo quiero seguir aportando a la Seguridad Social y voy a tratar de moverme hacia otra dirección. El ingeniero Osvaldo Landázuri, ¿cómo lograr afinar en el tema del presupuesto, que haya calidad del gasto y eliminar estos subsidios que realmente son una carga y que no contribuyen incluso para la atención social? Yo creo que en eso he sido bastante claro en varias intervenciones y lo he manifestado al país en innumerables ocasiones. Yo creo que no es un asunto de decreto, Miguel, es decir, me parece que tanto Moreno como Lasso se equivocan en tratar de eliminar los subsidios de una y buena vez con un decreto. Me parece que es un proceso. Y ese proceso yo lo he propuesto de la siguiente manera. Yo lo propuse, bueno, primero, haciendo que haga sentido, al menos dentro de la lógica más racional, que, por ejemplo, no estemos dando subsidios a camaroneros, a pesqueros, que luego te dicen, vea mi utilidad, si usted me quita esto, acaba mi utilidad. Bajo esa premisa yo digo que terrible sería para una empresa, sector que se considera ganador en los acuerdos comerciales, que se considera punta de lanza en nuestras exportaciones, afirmar que su utilidad tiene que ver con el subsidio de los combustibles. Entonces, primer paso, Miguel, eliminar los subsidios a todos los actores privados que son relevantes, es decir, empresas. Segundo, en ese proceso que yo manifestaba, es de entender cómo tú cambias, y lo he mencionado yo, subsidios por inversión. Y ese proceso debería ser un proceso que lleve algún tiempo para ir canjeando los problemas más básicos de las comunidades rurales por el gasto que estás haciendo en subsidio mientras dinamizas la economía. Es la propuesta que yo hice. Entonces, lo que yo creo es que este proceso indudablemente es de no tan corto plazo, es decir, de mediano plazo. Y segundo, debería considerar inversión. Esa es la manera en la que yo eliminaría los subsidios. En el segundo tema que yo creo que es importantísimo mencionarle, aunque sea de pasada, Miguel, es el tema de la seguridad social como parte de la pregunta que me hacías respecto a la sostenibilidad fiscal. Es decir, yo veo que uno de los asuntos trascendentalmente importantes para que esto se mantenga en el tiempo es la seguridad social. Entonces yo ahí propongo lo que he venido haciendo, es decir, primero separar la salud de la seguridad social sin que signifique eso que vas a privatizar. Significa que los hospitales pasan a la red del Ministerio de Salud. Y en esa línea yo lo que había propuesto es hacer un piloto con algún hospital para entender cuál es la eficiencia de cada dólar que estamos depositando allá. Y el segundo paso, claro, para mí es entender una seguridad social moderna con los 3 pilares que la teoría previsional te enseña, y esos 3 pilares son el solidario, el tripartito y el privado. Entonces, ahí es donde para mí no hay otro camino, que es que el IES compita en algún momento, es decir, que compita con otras instituciones que puedan dar este servicio. El problema ahí, Miguel, es que cuando uno habla de competencia del IES, se tiende a pensar que se está proponiendo privatización del seguro social, y eso es completamente falso.
Hoy mismo estamos viendo que la teoría internacional te muestra que gran parte de la competencia de los países que han generado estabilizar sus sistemas previsionales viene de otros actores sin fines de lucro. Es decir, hoy mismo el Ecuador ya tiene actores que están compitiendo con la seguridad social del IES, por ejemplo, el ISPOL o la seguridad de las Fuerzas Armadas, maestros, etcétera. Lo que toca hacer ahora es profundizar ese tema y permitirte que tú elijas dónde colocas tus recursos bajo ciertas premisas, es decir, bajo una superintendencia previsional. Entonces, si te das cuenta, claro, el tema es... Si me permite, Osvaldo, a propósito de lo que dice sobre el sacar a la competencia de lo del Seguro Social, va a quedar en evidencia una cosa que ya se ha demostrado de manera aislada: el costo operativo de una cama en el Seguro Social con el costo en el sector privado, donde hay una gran diferencia. Va a quedar en evidencia la ineficiencia del Seguro Social. Es correcto. Eso es lo que yo he propuesto. Y en resumen, hoy mismo el país ya tiene actores que están compitiendo por recursos, si cabe el término, dentro del tema previsional. Entonces, lo que nos toca ahora, Miguel, es entender en resumen, y ahora sí acojo los comentarios de Fidel y de Fausto, de la eficiencia del gasto. Es decir, nosotros no tenemos ni idea de cuán eficiente es $1 que se deposita en nuestra seguridad social o que se deposita en nuestro sistema de salud. Es decir, no tenemos ni la más remota idea. Eso es lo que deberíamos empezar a hacer. Y por eso yo propongo, y lo he hecho formalmente, que se profundice esta situación en la que el IES pueda competir. Es decir, tú puedas elegir dónde tus recursos están guardados bajo estos 3 pilares. Es decir, no es que hay extrema libertad, ni tampoco estoy proponiendo algo parecido a lo de Chile, en donde solo se quedó el pilar privado. Es decir, yo, dueño de mi ahorro, justifico mis ingresos del futuro con lo que logre ahorrar. No, por eso yo estoy proponiendo 3 pilares, Miguel, y quiero ser bien claro en aquello. El tema por ejemplo, del pilar solidario es fundamental, y ahí es donde tú puedes ver, por ejemplo, cómo parte de la previsión en cuanto a lo que hace el trabajador o el empleador pueden ir a los diferentes subsistemas previsionales que tiene un país. Entonces ahí, claro, fundamentalmente el camino para mí es ese, Miguel, que compita el IES, que se separe la seguridad social de la salud y entender de qué mismo estamos hablando como ecuatorianos a la hora de la eficiencia del gasto. Vas a ver que con eso, más la suma de subsidios y más la suma de recaudación tributaria, realmente las cuentas fiscales aparecen de una manera bastante diferente de lo que estamos viendo ahora. Les comprometo para hablar del tema específico que es tan grande del Seguro Social y su crisis como se ha planteado esta mañana, pero quisiera consultarle a Osvaldo Landazuri, ¿y el impacto del aumento salarial en lo que tiene que ver con el sector privado? Bueno, yo creo que esa discusión yo la he tenido y la he tenido con los propios ministros, ¿no? Es decir, estamos viendo que el Ecuador no es competitivo y no es una industria o no es otra industria, es el Ecuador. Y en realidad hoy estamos metidos en un gran problema, Miguel. Estamos viendo que los salarios ecuatorianos están desbocados y van a estar más desbocados todavía. Con eso lo que está pasando es que, en resumen, la competitividad del sector privado está seriamente amenazada, sobre todo porque además de esto se combina con una serie de impuestos, de trabas, tasas de interés que te hacen muy caro, muy costoso. Y entonces, ahora que estamos hablando de acuerdos comerciales, que es motivo de otra charla, pues lo que es lógico es tratar de entender cómo tú equiparas los costos, las situaciones en las que compite uno y otro. Y eso es lo que no está pasando en el país. Entonces, claro, yo veo con muchísima preocupación. Hoy vas a ver probablemente en los próximos meses anuncios de otro aumento salarial, cuando ese aumento salarial, entre paréntesis, sin ir acompañado de reformas laborales, le va a beneficiar apenas a 3 de cada 10 ecuatorianos, y por otro lado va a hacer que todavía se profundice aún más ese problema de desempleo del país. Entonces, creo que estamos metidos en una trampa de modelo de desarrollo que es bastante complicada y que, si no se rompe en algún lado, pues probablemente nos tenga décadas hablando de lo mismo y lo mismo. Bien, les comprometo en el tema del Seguro Social invitarles para hablar a profundidad, porque hay mucha tela que cortar en un tema tan complejo y difícil que requiere cambio de modelo, cambio de administración, no solo
en el tema administrativo, sino un manejo técnico y proyectar los recursos previsionales que requiere el Seguro Social. Muchas gracias por el aporte y este análisis sobre la proforma, salarios, al economista Fidel Jaramillo, economista Fausto Ortiz y al ingeniero Osvaldo Landázuri. Muy amables. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Saludos. Muchas gracias. Fausto, saludos, Osvaldo. Saludos, Fidel. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, cerramos la jornada de entrevistas y de debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya. Y a los seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias. Les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. No, así no comenzó esta historia. Al principio todo parecía normal. Te decía que era suya, que le perteneces, eres mía. Una frase que se disfraza de amor, pero que oculta una conducta posesiva. Recuerda, tú no eres de nadie. Nadie es dueño de nadie. Si te retienen, insultan, atacan, pegan o amenazan, no te confundas. Eso no es amor. Eso no es amor. Este es un mensaje de Exa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario. Produbanco es ProPyme. Nuestro propósito es impulsar el crecimiento de tu negocio. Por cada $2,000 de incremento en el saldo de tu cuenta PYME hasta el 30 de noviembre de 2022, participas en el sorteo de 2 premios de $10,000 cada uno. Si abres tu primera cuenta PYME en Produbanco, participas por un premio adicional de $10,000. Somos un banco con propósito. Produbanco, en pro de ti. Que el amor por tu Renault sea vibrante, pero el camino que recorren sea suave. Aprovecha y cambia los amortiguadores posteriores por $149 más IVA o los delanteros por $199 más IVA. Agenda tu cita en www.renault.com.es con el respaldo de Automotores y Anexos. Aplican restricciones. Celebra cada ahorro como un gol con la promo ahorro mundialista de Banco Pichincha. Por cada $50 que incrementes mes a mes en el saldo de tu cuenta de ahorros, participas por camionetas Toyota Hilux, duplicaciones de saldo y televisores Samsung de 55 pulgadas 4K. Además, puedes ganar hasta $1,000,000. Entérate más en tu app Banca Móvil o en www.pichincha.com. Banco Pichincha, en confianza. Aplican condiciones. Fin de espacio promocional y publicitario. Hasta aquí las noticias, las entrevistas y el análisis. La revista de Opinión Democracia vuelve mañana a la búsqueda de la verdad. La revista de Opinión Democracia agradece el patrocinio de... Aprovecha los precios de lanzamiento del mejor proyecto de Bellavista, Montana Gardens. Agenda tu cita hoy mismo en menezesconstructores.com. Produbanco es ProPyme. Nuestro propósito es impulsar el crecimiento de tu negocio. Somos un banco con propósito. Produbanco, en pro de ti. Para los 73 años, ofertas de locura. Televisores de 58 pulgadas a $399. Marcimex, piensa en ti. Este programa llegó gracias a la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad. Trabajamos por un Quito seguro. Mutualista